Buenos días, amada iglesia. Gloria a Dios porque Él es santo y digno y le cantamos que es 3 veces santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el clamor de los 12. Hoy estaríamos terminando el libro de Zacarías. Gloria a Dios por verlo acá y poder estar juntos compartiendo esta culminación del libro. Son los últimos 5 capítulos. También quiero dar gloria a Dios y gracias al Señor por las oraciones entre los grupos pequeños, unos a otros, unos por otros. Es una gran bendición podernos tener acá y poder orar por ustedes y que oren por nosotros. Una bendición del cuerpo de Cristo. Bueno, antes de que oremos juntos y que leamos, quiero recordarles la oración del Padre Nuestro, la guía que Jesús nos dejó para orar. Hay una parte en el versículo 10 que dice, venga a nosotros tu reino, o reina sobre nosotros. Esto les debería de hacer pensar en dos cosas. Primeramente, el discípulo de Cristo anhela que Cristo reine sobre su vida. Y el discípulo de Cristo espera que Cristo regrese. Y como dijeron los ángeles a los discípulos, así como Él ascendió a los cielos, así lo verán regresar. Entonces es algo que debe estar en nosotros. Cuando la oración dice venga a tu reino, es pedir que Él reine sobre nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas. Y es anhelar el regreso de Cristo también. Bueno, también quiero comentarles de que con esto del regreso de Cristo han habido muchas especulaciones de muchas sectas, grupos. Por citar uno de ellos, el fundador de una de estas sectas, apellido Russell, Charles Russell, él dijo en 1874 que Cristo venía en 1914. Pero lo que ocurrió en 1914 fue la Primera Guerra Mundial y obviamente Cristo no vino. Luego un seguidor de ellos, Rutherford, estamos hablando de los testigos de Jehová, dijo que iban a resucitar los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y que había que hacer una mansión en California, y prepararon la mansión, recogieron fondos, y la mansión al final fue para Rutherford, porque no resucitó ninguno de los patriarcas. Luego están también los adventistas que han puesto hasta un rótulo, estuvo aquí en la pista suburbana hace como 6 años, que faltan tantos meses, tantos días para que venga Cristo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? De que nosotros decimos venga a tu reino, pero hay una especulación sobre que alguien puede decir cuándo va a venir el Señor. Pero Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Así que nadie puede saber, pero no podemos negar que tenemos que esperar su regreso, que tenemos que esperar su venida. Ahora bien, puede ser que no esté esperando su venida, eso sería muy malo, o puede ser que estemos esperando su venida sin hacer nada, solo esperar que venga para que todo termine y no voy a hacer nada. El que realmente esté esperando a Cristo va a hacer algo con su vida ante el Señor, ante su palabra, y en su tiempo de oración, su discipulado a la familia se va a mirar. Ya con esto que les digo, podemos leer los textos que vamos a leer. Les voy a pedir que se pongan de pie para que leamos juntos y después vamos a orar. Vamos a tener distintas porciones en distintos capítulos. Ahorita estamos en el capítulo 9 de Zacarías, del versículo 6 a la primera parte del versículo 10. Leo en Nueva Traducción Viviente. La ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros. Destruiré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan de Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Guardaré mi templo y lo protegeré de ejércitos invasores. Leamos el versículo 9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Versículo 10, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en batalla y tu rey traerá paz a las naciones.
Por favor, pasamos al capítulo 12, versículo 8 al 10. En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo. Y leemos el 13, por favor, los primeros 3 versículos. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David, para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a los ídolos de toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por tu palabra, Señor, tan fuerte, tan viva, tan eficaz, tan cortante y tan consoladora, Señor, tan sanadora y restauradora, Señor. Tiene tantas virtudes tu palabra, Señor, porque proviene de ti, Señor, pero nosotros no podemos comprenderlas, al menos no en nuestro propio entendimiento, al menos no en nuestra propia fuerza, Señor, porque dijo tu Hijo: sin mí nada podéis hacer, y necesitamos a tu Espíritu Santo, Padre, para que nos pueda guiar en esto, Señor. Te ruego que humilles mi corazón, Señor, que yo me postre ante ti, ante tu presencia, y que hable con humildad, con temor y reverencia ante tu congregación, Señor, ante tu pueblo, Señor, ante la iglesia local que tú estás levantando y construyendo acá, Señor. Te ruego también por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y cada visita que está hoy acá, para que nos acerquemos todos juntos, así como dice Zacarías. Vengan, busquemos al Señor, busquemos el rostro del Señor, que esté eso en nosotros, Señor, para poder entender tu palabra y tu mensaje para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Solo recordando que al inicio del libro hay un ánimo para edificar por parte del profeta Zacarías al pueblo que está volviendo, al remanente que viene a edificar la ciudad y el templo. Un profeta que habla palabra fiel de Dios, es palabra verdadera, pero le habla a un pueblo vacilante, un pueblo que duda: ¿será que se va a acabar este luto? ¿Será que se van a acabar estos ayunos? Y el profeta responde: sí, en el capítulo 8. Sí, un día acabará todo esto. Y vemos también que el profeta habla sobre la esperanza que hay en el Cristo, en el Mesías, en la simiente santa. Y sabemos también que el remanente del pueblo de Israel simbolizaba y representaba la simiente santa de Dios. Entonces ellos este pueblo débil y vacilante del tiempo de Zacarías, estaba poniendo su esperanza en el Mesías prometido. Esto es muy importante también para nosotros, poner ahí la esperanza en el Cristo prometido. ¿Y por qué digo prometido si ya murió en la cruz, ya resucitó y subió a los cielos? Porque se nos ha prometido que el Cristo volverá, regresará. Sigue siendo el Mesías prometido por su segunda venida. Pero Él estableció su reino de paz aquí en la tierra. En su primera venida, Él estableció su reino y nos dejó las instrucciones para vivir en su reino, para esperar su venida, y nos dejó a su Espíritu Santo para que no estemos solos. Y Dios quiere formar un solo pueblo, como dijo Jesús: de los dos pueblos, uno solo, que sean uno, Padre. Y sabemos que las cartas de los apóstoles a las iglesias hablan de esto, la unidad entre judíos,
el remanente de Dios del pueblo de Israel, los judíos y los gentiles, todos en una misma fe, confiando en el Cristo de Dios. Y si ustedes miran el versículo 1 de Zacarías, dice en la Nueva Biblia de las Américas: hacia el Señor están los ojos de los hombres y de Israel. Es decir, que la gente está poniendo atención a lo que el Señor hará. Sea la versión que tenga, va a decir eso. Todo el mundo está poniendo atención. Los hombres, podríamos decir los gentiles, y los israelitas. Los judíos y los gentiles están poniendo atención a la expectativa del Señor. ¿Por qué? Están esperando lo que el Señor hará. Ahora vemos el versículo 8, en contraste, dice el Señor que ahora Él cuida de su pueblo. Dice el versículo 8, ahora vigilo con mis ojos a mi pueblo, al remanente. Podemos ver aquí que el pueblo o las naciones deben de ver al Señor, y el Señor va a estar viendo hacia las naciones. Es necesario esa comunicación de poner la mirada hacia algo. El Señor ha prometido cuidar a su remanente y va a estar con su remanente. Siempre lo ha estado y lo seguirá estando. Así que nosotros somos llamados a poner la mirada en Él. Y esto que dice los hombres y también el pueblo de Israel habla de inclusión. Todo aquel que quiera mirar a Cristo es bienvenido para poner su mirada en Cristo únicamente. Podemos ver en el versículo 7, la segunda parte dice que los gentiles serán también un remanente para Dios. Leímos de que Dios iba a quitar la impureza. Si estaban comiendo carne con sangre sacrificada a ídolos, de ahí se lo iba a quitar, de entre los dientes. Y se iban a volver como parte del pueblo de Dios, como una tribu más, como un clan más de Judá. Se iban a volver estos gentiles. Entonces hay un llamado de una integración que Dios hace. Y lo podemos ver también en Zacarías 2, versículo 11 y Zacarías 8, versículo 23. Hay una integración de un solo pueblo. Isaías pasa una y otra vez diciendo, todas las naciones vendrán, todas las naciones te adorarán, se rendirán a ti. ¿Qué es esto de todas las naciones? Pues de todas las naciones va a haber alguien que adore y exalte el nombre del Señor. Vamos a ir viendo de que Dios... hay unas figuras puestas en Zacarías, solo vamos a poder tocar 7 por el tiempo. Yo les voy a ir diciendo dónde están. La primera está en el versículo 9 de Zacarías 9, donde dice, regocíjate, Jerusalén, tu rey viene a ti, montado en un pollino, hijo de asna. Rápidamente, si ustedes recuerdan, solo les voy a dar la cita, no la vamos a poder leer. Lucas 19, 28 al 38, él que da más detalles, porque dice, van a entrar a la ciudad y en cuanto entren mirarán un pollino, o sea, la cría de la burra, atado a la burra. Miren cuánto detalle. Van a encontrarlo, se traen a la cría, que nunca nadie ha montado, y van a ver cómo mientras voy montado en ella, la cría va como que ya es un burro experimentado. Entonces van a traerlo, cuando lo miren, les van a salir unos hombres y le van a decir, ¿qué están haciendo con el animal? Y ustedes les van a decir, el Señor los necesita, para que los dejen ir. Luego que pasara esto, con la precisión con que Cristo profetizó, esto era sorprendente en sí mismo, pero recordar que esto se dijo en Zacarías hace 500 años es más sorprendente aún. Y esto debería ser una paz, una serenidad para nosotros, un alivio de que Dios ha dicho cosas en su palabra y se van a cumplir tal cual Él las dijo. Así que no dudes, Cristo regresará, no dudemos, Él volverá. Tanta precisión que hay, y entre Zacarías y Mateo podrían haber más de 500 años, casi 600 años. Pero cuando ellos están recibiendo esto, ha pasado la mitad de un milenio, 500 años aproximadamente, y ellos están viendo un cumplimiento tal cual que entra Jesús y la gente dice, Hosana al Hijo de David. Esto es sorprendente precisión, la de nuestro Dios, para preservar su palabra, sus promesas. Y podemos leer esto también en Efesios, capítulo 1, del 9 al 10. Dice el 9, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo,
Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. A su debido tiempo, Dios hará esto: poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, también nosotros vamos a recibir esta herencia. El Señor va a hacer esto. Y nosotros podemos ver parte del cumplimiento aquí cuando Él monta el pollino de asno. Esta es la figura que más énfasis vamos a hacer, porque es la que nos va a ilustrar bien la precisión que tiene el cumplimiento de que Cristo iba a venir y que Cristo volverá una vez más por su pueblo. Y vendrá a traer juicio a las naciones y reinará por siempre y para siempre. Si vemos en el capítulo 10, el versículo 6 nos habla de restauración. Todo el capítulo 10 habla de que Dios va a restaurar las cosas. Y esta restauración es a causa de lo que dice el versículo 6, porque yo soy el Señor su Dios. Dios va a restaurar al remanente de Israel porque Él es el Señor, porque Él es Dios, no por algo bueno que haya hecho el remanente de Israel. Ahora con esto les quiero decir algo. No podemos estar en ninguno de los dos extremos. Hay un extremo que excluye totalmente a Israel de los acontecimientos, de la venida de Cristo y de la salvación incluso, pero no podemos hacer eso. Porque dice la palabra de Dios que todas las naciones vendrán y le adorarán. Parte de las naciones es el pueblo de Israel. Pero de Israel será, al igual que todas las naciones, el remanente que Dios tenga en cada país. No podemos decir que Israel no va a recibir salvación, porque Dios va a dar salvación a todas las naciones. Ahora, por otro lado está el hecho de pensar de que todos tenemos que ser como Israel, y por eso voy a poner mi banderita blanco con azul claro, con la estrella de David, porque todos tenemos que ser como Israel. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo que dice Apocalipsis es que toda lengua, tribu y nación adorará al Señor. O sea que se va a adorar al Señor en muchos idiomas. No es que tenemos que aprender judío o hebreo para hablar y adorar al Señor. Entonces empecemos desde ya con los judíos mesiánicos o con los cristianos judaizantes para cuando lleguemos al cielo podamos hablar hebreo. No, toda lengua adorará al Señor, toda lengua, tribu y nación. Con esto en mente podemos ver de que Dios tiene propósitos para cada nación, a como los tiene también como para el pueblo de Israel. Entonces, bien, ¿hay propósitos específicos? Sí, hay propósitos específicos para el pueblo de Israel. ¿Hay propósitos para todas las naciones? También hay propósitos específicos. ¿Esto hace que uno o el otro sea más importante? No, porque aquí dice, te salvaré porque yo soy el Señor tu Dios. Vemos que la venida del Señor, su segunda venida, traerá juicio y restauración. Va a restaurar a su remanente, va a restaurar a su pueblo, el pueblo de Dios. De los dos pueblos hizo un solo pueblo. Está hablando de judíos y gentiles. Lo dijo Jesús. Y Él es la verdad. Un solo pueblo adorando al Señor. Pero también va a traer juicio. Por eso dice, Cristo traerá juicio a las naciones y restauración a su rebaño. Mira al Señor y confía en sus promesas. Mira al Señor y confía en sus promesas. Lo dijimos en la prédica anterior. Confía en las promesas de que Dios traerá juicio y traerá salvación. Vemos la segunda figura en el capítulo 11, el versículo 8. Dice, destruí a los 3 pastores, pues me impacienté con ellos y ellos se impacientaron conmigo también. O sea, ellos se cansaron de mí. A los 3 pastores destruyó. Aquí Zacarías está haciendo una ilustración que se viste de pastor y guarda unas ovejas. Él hace un trabajo, quiebra unos callados en todo el capítulo 11 y dice, un callado era gracia, era favor, y el otro callado era unión. Quiere decir que Dios está dándole la espalda a este pueblo idólatra, les dice, y Dios está trayendo división entre las tribus del norte y las tribus del sur. Parte del juicio les recuerda todo,
les recuerda el exilio, lo que están viviendo ahorita y que ya el reino no volvió a ser un solo reino. ¿Por qué? Por la idolatría y la desobediencia. Entonces hay un punto en que él dice, destruía a los 3 pastores. Está hablando que él como pastor principal, que coordina a otros 3 pastores, él los despidió por su mal trabajo. Pero es una analogía de los líderes del pueblo de Israel. Y él, en una imagen de Cristo, él rechaza porque se cansó de esos 3 pastores y ellos se cansaron de él. Curiosamente, desde que Cristo, el buen pastor, se presentó en nuestro planeta, en la tierra, en su primera venida, no ha vuelto a haber rey, sacerdote y profeta en el pueblo de Israel. No ha vuelto algo así como lo que se dio. Nadie como el rey David, nadie como el sumo sacerdote, Josué, nadie como los profetas Moisés, Elías. No se ha levantado otro del pueblo, porque ya se había presentado el sumo sacerdote de todas las naciones. Se había presentado el profeta por excelencia y el rey de reyes y señor de señores. Pero él vino a traer fin a eso, como parte de un juicio a su propio pueblo, al remanente de Israel. Destruía a los 3 pastores, dice. No hay más pastores. Miren la figura número 3 en el versículo 12. Y pesaron mi salario 30 monedas de plata. 500 años antes de que Judas recibiera por Cristo 30 monedas de plata. Le están pagando a Zacarías por su que quebró los bastones, que despidió a los otros pastores y por el cuidado de las ovejas, de manera con una sentencia hacia el rebaño. O sea, estamos hablando de ovejas, de animales, real, pero simbolizaban al pueblo. Entonces, por toda esta actitud de él, recibió solo 30 monedas de plata. ¿Y qué es lo que dice el Señor a través del profeta? Qué bonito el precio que me han puesto a mí. Qué bien que me valora el pueblo, dice. 30 monedas de plata. Y deja esta palabra ahí guardada por 500 años hasta que se dé lo de Judas con 30 monedas de plata. Esta es otra figura que apunta a Cristo. Son recuadros que nos recuerdan a Cristo y hacen ver la precisión de su primera venida. Y esto es un recordatorio para recordar que va a estar la misma precisión en su segunda venida. Piensen bien en Cristo, traicionado por 30 monedas de plata. Ese era el precio de un esclavo muerto. Éxodo 21:32. Si un esclavo moría por accidente, había que pagar 30 monedas de plata. Eso mismo se le pagó a Zacarías por el mal cuidado de las ovejas y por haber despedido a los pastores, en representación del enojo de Dios con su pueblo. Y eso es lo mismo que recibió Judas por traicionar a Jesús. Qué asombrosa gracia la que hemos recibido nosotros. Nuestro Señor fue vendido por 30 piezas de plata y nosotros recibimos en bandeja de plata la salvación, la vida eterna, la unión con el Padre, la comunión con el Espíritu Santo, poder tener una relación con Cristo. Cristo es el buen pastor que dio su vida por su rebaño. Mira al Señor y espera confiadamente en Él. Mira al Señor y espera confiadamente en Él. Ese es tu llamado, iglesia. Ese es nuestro llamado de todos nosotros. Aunque estés diciendo, yo solo pasaba aquí de visita, de pasadita. Ese es tu llamado. Mira al Señor. Pon tu mirada en Cristo. Confía en Él. No es que yo tengo otra manera de comprometerme y conectarme con Dios. Solo hay un camino, Jesucristo. Todas las escrituras hablaban de Él. Hay algo interesante con estos pastores, de que nosotros leímos en el capítulo 12 de que sus padres iban a traer juicio a los falsos profetas de Israel. Vamos a ver algo ahí interesante, pero ténganlo en mente, que en un momento los falsos profetas se van a acabar. Ahorita están aprovechando, pero cuando Cristo venga, ya creo que ese título de apóstol lo van a esconder. Ese título de profeta, yo soy el profeta tal, hola, bienvenido, yo soy el apóstol tal. Un día lo van a esconder
así como hicieron con Zacarías, los profetas. No, yo no soy profeta, yo soy labrador de la tierra. Pero bueno, avanzando un poco, la figura 4 dice, el versículo 8 del capítulo 12, la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor. Empieza diciendo que los débiles del pueblo, del remanente, van a ser como la casa real de David, como príncipes. Y que la casa de David, la casa real, será como Dios, como el ángel del Señor. Y la casa de David se hizo como Dios cuando Cristo vino. Porque Cristo, del linaje de David, es Dios. Y Él es rey. Y ya la casa de David se hizo como Dios. Porque el que está ahí es divino. Es inmortal, eterno, infinito, santo, perfecto. La casa de David será como Dios. Y la figura número 5 es en el versículo 10 del capítulo 12. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él. ¿Pudieron ver el cambio? Mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Dios, y se lamentarán por él, como por hijo único, como por unigénito. Como primogénito. Van a llorar por él como primogénito. Pueden verla, hay un cambio ahí. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él. Está hablando la deidad, el Padre, está hablando por parte de su Hijo, que van a atravesar a su Hijo, a quien traspasaron, y llorarán por él, dice. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si hubieras estado hoy en la escuela bíblica, esto te sería más profundo todavía. Cristo es la imagen del Dios invisible. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán por él. Esa es la figura número 5. Y tenemos la primera parte del versículo 10 del capítulo 12. Leámosla juntos, por favor. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Derramaré un espíritu de gracia para que oren y para que supliquen. El Señor derrama su espíritu de gracia. Y por gracia es que nosotros podemos pedir que el Señor nos salve. Por gracia es que nosotros podemos pedir, Señor, me arrepiento de mis pecados, rindo mi vida a ti. Es por gracia que podemos decir, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no me puedo salvar en mis propias fuerzas. Porque Dios derrama su Espíritu Santo, que nos da gracia para arrepentirnos, para suplicar, para lamentar al ver a Cristo traspasado, al entender cómo se conecta eso con nosotros si nosotros estamos aquí 2000 años después de Cristo. Porque a nosotros se nos dice el Evangelio y se nos dice, Cristo murió para que vos no tengas que sufrir eternamente. Eso es estar recordándonos al que fue traspasado por nuestras transgresiones. Eso es como ver al que fue traspasado. Y claro, que en la segunda venida mirarán al que traspasaron. Y yo sé que el pueblo de Israel va a mirar al Cristo descender, al que dicen que no es Dios, y lo van a ver y van a decir, si era el Hijo de Dios, como dijo aquel gentil soldado, verdaderamente sí era el Hijo de Dios. No sé si piensan en la decepción que va a haber, no solo de Israel, sino de todas las naciones, cuando recuerden cuántas veces se les evangelizó, se les predicó de Cristo, que Él iba a venir, del arrepentimiento, de la fe verdadera, y se dedicaron a cosas fuera de la religión o a cosas dentro de sistemas religiosos falsos. Y van a decir, está viniendo, realmente iba a venir. Lo que me predicó mi papá, mi mamá, mi tía, mi amigo, mi amiga, se está cumpliendo. Y llorarán por el que traspasaron, se lamentarán. Claro que el que es creyente y el que se arrepiente se lamenta porque sabe que Cristo pagó por sus pecados. Ese es un lamento que te lleva por la gracia del Espíritu de Dios, te lleva a suplicar a Dios perdón. Y ahí es bueno lamentarse.
pero el otro lamento es de culpa, de remordimiento, de enojo, de impotencia. Vemos en el capítulo 12, del 12 al 14, hay un lamento universal. Todas las naciones se lamentan de tal nación, de tal país, y empieza a decir nombres de naciones gentiles, pero también dice, cada quien se lamentará por separado, dice la Nueva Traducción Viviente, esposos y esposas por separados, la familia de Leví por un lado, la familia de Judá por otro lado. Está hablando de un lamento universal, pero individual. El arrepentimiento, el confiar en Cristo es individual. No importa si tu mamá y si tu papá son creyentes o fueron creyentes piadosos. La pregunta es, ¿crees realmente? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Por eso dice, habrán ruegos por separado, el esposo y la esposa por separado. Es tanto el lamento que necesitan estar a solas lamentándose. ¿Está esto en tu vida? ¿Ese lamento individual? ¿O solo te lamentas del traspasado cuando estás en un grupo, en tu familia? Sí, es cierto que Cristo tuvo que morir por mis pecados. Pero cuando estás a solas, ¿no lo haces? Punto número 3, Cristo defiende a su rebaño. Siempre va a defender a su rebaño. Viene a juzgar, pero viene por su pueblo también. Para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Cristo defiende a su rebaño. Mira al Señor con un corazón humilde y quebrantado. Esto lo habla Isaías también, de que Dios vendrá, el Señor se presentará y se acercará al de espíritu quebrantado, al de corazón humilde. Y sabemos que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Ese es el llamado a esperar y mirar al Señor con un corazón humilde y quebrantado. De otra manera, Dios te va a resistir, Dios te va a rechazar. Pasando al capítulo 13, vemos la figura número 6, versículo 1. En aquel día habrá una fuente abierta en Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Sabemos que cuando Cristo fue traspasado, de su costado salió agua y sangre, y fue como una fuente que brotaba vida eterna para nosotros, aquellos que hemos decidido poner la mirada en Cristo. Y si tú hoy no has decidido poner tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo. Mira hacia Cristo, al que fue traspasado. Ahí está la fuente de vida eterna. En aquel día habrá una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. Esa fuente nos limpia por mirar a Cristo. No hay otra manera de ser limpios de nuestros pecados, tanto para judíos y para gentiles. Bien le dejó Dios en su palabra, la leyeron primero los judíos y la leemos hoy nosotros. Ni que agarraras todo el bosque del Líbano, ni que agarraras todos los animales en el bosque, hicieras una fogata gigante y quemaras todo eso, ni aun así perdonaría tu pecado. Se necesitaba el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Solo por Cristo. Ahora bien, si un judío no se puede salvar, siguiendo los rituales, pensando que ahí está su salvación en el mero ritual, ¿cómo nos vamos a salvar nosotros por esforzarnos en vivir como cristianos? ¿Nos podemos salvar así? Es confiando en la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo nos va a impulsar a actuar conforme al carácter de Dios, conforme al carácter de su Hijo. Y aquí está el versículo 2 del capítulo 13. Eliminaré de la tierra los ídolos. Este es el proceso de limpieza. Este es lo que sustenta hoy a los falsos apóstoles, los que Pablo, el apóstol de Cristo, al igual que Pedro, que Juan, llamaba los superapóstoles de hoy. La idolatría es lo que mantiene a estos hombres con gente detrás de ellos. Dice Dios en su palabra, versículo 2, capítulo 13, eliminaré de la tierra los ídolos, los falsos profetas y al espíritu de inmundicia. Quitar la idolatría es quitar
la palabra adulterada. Quitándose la idolatría de un pueblo, el falso profeta ya no tiene que comer, ya no tiene quien lo siga. El apóstol ya no tiene combustible para el jet. Quitando la idolatría del corazón. ¿Qué es lo que mantiene a estos hombres con tantos seguidores? La idolatría de todas las naciones. Eso nos incluye a nosotros, Nicaragua. Todas las naciones. Versículo 3 del capítulo 13. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán, debes morir. Bueno, esto es bien fuerte, pero el juicio de Dios, representado con esta profecía. Ahora bien, sabemos de que dice también que ellos van a esconder sus heridas, porque ellos, los falsos profetas, paganos, pero del pueblo de Dios, de Israel, ellos se hacían heridas en sus ritos, para hacer ahí sus rituales exóticos, pero perversos. Y después decían, tú eres falso profeta. No, yo soy labrador. Pero tiene esa herida. No, es que me la hicieron en la casa de mi amigo por accidente. Esto no es una conexión con Cristo. Son heridas de rituales de los falsos profetas. Nada tienen que ver con Cristo. Pero sí hacen una comparación exagerada. Una comparación opuesta de que el falso profeta esconde sus heridas porque ya no quiere ser descubierto por la verdad de Dios, porque ya no hay idolatría. Pero Cristo dice, Tomás, toca, mete el dedo en la llaga, mira mis heridas, yo soy. El Señor muestra sus heridas. Esa sí es la comparación correcta en este pasaje. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día esto de los padres pasándole la guillotina al hijo por falso profeta? Priorizar la fidelidad al Señor, tu devoción al Señor, antes que tus relaciones familiares. Es un poquito más liviano para nosotros. No te va a mandar Dios a pasarle la cuchilla a alguien, no. Te va a mandar a priorizar ser fiel al Señor antes que tu familia. Tu familia, en una manera de ilustración vaga de un falso profeta, te dirá, es bueno el domingo, en la mañana, quedarse dormido y descansar porque vos trabajas muy duro. No vayas a la iglesia, estás muy cansado. No es que sea falso profeta tu familiar, simplemente está hablando falsedades, pues. Entonces, aquí viene tu celo por el Señor y tu fidelidad a Dios. No, tengo que ir. El Señor va a renovar mi fuerza. Tengo que ir, necesito de su palabra y necesito la comunión del cuerpo de Cristo. Quiero adorarlo, quiero cantarle en su casa. Entonces le dice, tengo que ir, voy a ir. Ahí en la tarde descanso, o en la noche, pues. No sé a qué hora vas a descansar, pero el domingo es el día del Señor. Ahora ese es nuestro contexto y ahí se debería de ver tu fidelidad al Señor. Y tenemos el versículo 7, en contraste con las heridas del falso profeta. Despierta espada contra mi pastor, el Padre hablando. Despierta espada contra mi pastor, es contra Jesucristo. Contra el hombre, compañero mío, contra mi compañero. En esencia igual al Padre. Por eso dice compañero mío, que está a la par de él, que la espada despierte contra el que está al lado mío, el que es en esencia igual a mí, similar a mí, al mismo nivel que tengo yo, igual a mi compañero. Esto nos habla de Cristo también. Y dice, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Ahora bien, estas palabras yo las recuerdo mencionadas por mi abuela como un lamento. Ella decía, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero el profeta lo está diciendo como una afirmación contundente. Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Fue lo que pasó cuando Cristo fue capturado como un criminal. ¿Qué hicieron sus discípulos? Se dispersaron, se fueron. Esto es una conexión con Cristo.
Y Dios dice, voy a dejar esta palabra acá en Zacarías, capítulo 13, versículo 7, y cuando esto pase con mi Hijo Jesucristo, los discípulos van a saber que Él es el buen pastor, que Él es el Cristo, que Él es el Rey sobre toda la tierra. Dios no es cruel con su Hijo. A pesar de que recibió toda su ira en la cruz, no es cruel con su Hijo. El Señor es serio contra tu pecado, contra mi pecado. El Señor es serio con el pecado. Por eso entregó a su Hijo por nosotros. Ahora dice el capítulo 14, versículo 3. Entonces el Señor peleará contra las naciones. Ese es el día del Señor. En ese día toda derrota terrenal en tu vida como creyente, que puede estar plagado de errores, fracasos, derrotas por tu pecado o por tus fallos humanos. En ese día toda derrota se transformará en victoria absoluta. El día que el Señor venga. Ahorita, pues no te quiero poner triste, pero si te pusieras a pensar todas las veces que la has canteado, has hecho mal, decimos en Nica, la embarré. El día que has hecho tus mayores errores, ese día que el Señor venga, vas a tener una completa victoria, porque es la venida de Cristo, la venida del Señor. El Señor nos hace más que vencedores, pero es en su carácter, en su naturaleza, en su plan, en su evangelio, en su palabra. Pudieras recordar tal vez un error de hace 10 años, veniste a Cristo y ahora ese error está cobrando factura. Ya estoy en Cristo, pero ahora tengo que estar pagando por lo que hice. Yo pensé que cuando fuera salvo se me iba a quitar esta deuda. No. Esa deuda es tuya y vos la tenés que pagar. A veces Dios ayuda a solventar rápido las deudas, pero a veces nos toca y nos persiguen cosas del 2010, 2005, 2013. No importa el año, pero ese día toda derrota se convertirá en victoria. Cristo es la fuente que nos limpia del pecado. Mira al Señor y abandona tus ídolos. Mira al Señor y abandona tus ídolos. Ese llamado del Señor de que nosotros, es decir, su remanente, y todo aquel que se acerca al Señor, que abandone los ídolos del corazón. Estoy hablando que aquello a lo cual le dedicas tu tiempo y tu recurso y toda tu vida y toda tu fuerza, y ahí encuentras tu consuelo, ahí encuentras tu satisfacción. Ese es tu ídolo que se encuentra fuera del Dios verdadero. Ese es tu ídolo. Deja tus ídolos y vuélvete al Señor. Mira al Señor. Mira al Señor. Abandona la idolatría del corazón. Si tanto luchas, yo invierto todo mi día, todo mi tiempo en mi reputación como hombre, como mujer, como profesional, como habilidoso artista que soy. Yo defiendo todo el día, trato de pregonar todo lo bueno que yo hago. Tengo rótulos en toda Managua que hablan de, mira cómo me quedó esto, mira cómo hago esto, pero es que yo hago aquí, yo hago allá. Ese enfoque puede ser un ídolo de la reputación, del reconocimiento. Esos son los ídolos que hoy somos llamados a abandonar, o el ídolo del control. No, es que tiene que pasar todo así, si no las cosas van a salir mal. Dios está en control, deja el ídolo del control. El Señor será rey sobre toda la tierra. El Señor será uno y uno su nombre. Cuando el Señor venga, Él va a desechar todito aquello que nos lleve a la idolatría, todito aquello que nos haga alejarnos de Dios. Todo eso va a ser exterminado, erradicado, quitado. El Señor va a traer juicio por eso, para limpiar. Y solo habrá un nombre. Yo soy el Señor, tu Dios. Nada más, nada más. Ahí se acabaron las falsas religiones.
sean cercanas al cristianismo o sean opuestas al cristianismo, se van a acabar y va a quedar la religión verdadera que habla Zacarías. Todas las naciones adorarán al Señor. Capítulo 14, 16. Primero leamos el 9, por favor. Versículo 9 del capítulo 14. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Dice el 16, a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga, subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales, de todas las naciones. De todas las naciones vendrán y adorarán al Señor. Ahí queremos estar. Cristo va a reinar. Cristo reina. Él ya es rey, pero ese reino va a ser visible. Ahorita nosotros sabemos que es real su reino. Los que hemos creído en Él, por gracia podemos ver que Cristo reina. Pero un día todo ojo le verá. El que ahorita cree que esto no se va a cumplir, ese día va a decir, era cierto. Pero lo va a decir en un gran lamento, un profundo lamento. Ahora bien, para terminar, miren lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. En aquel día hasta los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirá estas palabras, Santo para el Señor. Y empieza a hablar de las ollas. Empieza a hablar de un orden de las ollas también serán santas. Empieza a hablar de cosas comunes. En este tiempo, lo que es consagrado para el Señor, en el tiempo de Zacarías, son las cosas que se utilizan en el templo, dentro del templo. No puedes traer una olla de tu casa para preparar algo y ofrecerlo en el templo. Tenés que usar las ollas que están dentro del templo, 500 años antes de Cristo. Eso era una realidad. Pero dice aquí a esta gente, la audiencia de Zacarías, que entienden que lo sagrado es lo que está dentro del templo. En aquel día, como que digamos, hasta los vehículos, que serían los carruajes, las cosas que llevan aquí los caballos, su freno, hasta eso va a decir consagrado para el Señor, dedicado para el Señor. Todo lo común va a ser consagrado para el Señor. Dice el versículo 21. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a orar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas. Para cocinar su sacrificio en aquel día no habrá más comerciantes. Se acabaron los intermediarios. Mira, por ejemplo, en este tiempo para ellos significa eso. Ese corderito no está bien, mejor aquí está págame tanto. Se acabó eso. Ya no. Ahora la oración será directa al Señor. Pero entonces yo te pregunto, con esto de que el día que Dios venga, que Cristo venga, todo va a ser consagrado para el Señor en el momento que Él establezca eso. Tu vida está totalmente consagrada para el Señor. Si dices que has creído en Cristo, tu vida está totalmente consagrada para el Señor. Completamente consagrado para el Señor, con tu corazón, con tus fuerzas, con tu alma, con tu mente. Tus metas, tus anhelos, tus deseos son dedicados al Señor. Tus anhelos y deseos están en Cristo. ¿Qué tanto esperas su regreso? Y hemos dicho, un regreso ya que venga para que se acabe mi situación. Está bien, pero si eso está acompañado de una vida ferviente, devota al Señor. Va a haber se va a quitar esa distinción entre lo sagrado y lo común, porque se va a quitar el pecado. ¿Te estás preparando como aquel que espera aquel que quita el pecado? O sea, ¿estás matando el pecado en ti? Ahora, esto es bíblico, matar el pecado. Creo que John Owen lo decía, mata el pecado te matará a ti. Se lo dijo Dios a Caín. Ten cuidado. El pecado está en la puerta y te quiere dominar. Tienes que dominarlo tú a él y no que el pecado te domine a ti. Se lo dijo Dios a Caín cuando Caín se estaba llenando de envidia por Abel. Así que sí,
¿Estás matando el pecado en tu vida? Eso es muestra de que Él está reinando. ¿No estás matando el pecado en tu vida? Cristo no está reinando en tu vida. Así de simple. ¿Qué tanto esperas ver su reino? ¿Esperas a ver aquel que es el sacerdote, rey y profeta para siempre? ¿Esperas ver un mundo sin pecado, cielos nuevos y tierra nueva sin pecado? Deberías de decir las palabras de Juan en Apocalipsis 22:20. Sí, ven Señor, ven pronto. ¿Y Juan qué estaba haciendo cuando esperaba al Señor? Estaba sirviéndole fielmente, fervorosamente. Haz tú lo mismo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos das, Señor, para entender que tenemos que esperarte, Señor, anhelar tu venida, pero no como esta gente, Señor, que los falsos profetas confundieron, Señor, y les dijeron que tú venías en 1900 y que vendieran todo, Señor, que se divorciaran, que se separaran, toda esta falsedad, Señor, y que no hicieran nada, que no estudiaran. Que esto, Señor, esto solo la falsa profecía lo puede producir, Señor. Pero a veces nosotros nos acercamos a eso, Señor. Decimos que esperamos tu venida, pero nuestra vida cristiana es inerte, Señor. Señor, a veces no queremos hacer nada y decimos que te estamos esperando, Señor. Que seamos como antorchas encendidas, Señor. Así como dice Zacarías, que serán todo tu pueblo, Señor, como antorcha encendida, Señor. Que seamos esa antorcha, Señor, que está ferviente, como agua que está ferviente, Señor. Que seamos como esa sal que preserva la maldad de la tierra, que se refrene la maldad por la sal que hay en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos también, Señor, a no estar imponiendo que la gente se comporte como cristianos, Señor, sino a persuadirlos a que crean el Evangelio y que sean verdaderamente cristianos. Creo que tú nos has llamado, Señor, a hacer una cruzada en este tiempo, como los templarios, Señor. Tú nos has llamado a predicar el Evangelio y a convencer a la gente de pecados, Señor, por medio del Espíritu Santo hablando en nosotros, Señor. Tú quieres, Señor, que la gente no solo te sirva, Señor, sino que te sirvan de corazón. Así que nuestro enfoque esté ahí, Señor. No solo servirte, sino servirte de corazón, Señor. Porque si no, Señor, si logramos cristianizar toda Managua, tú vas a decir, este pueblo nuevamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, Señor. Mejor que evangelicemos en Managua, Señor, que proclamemos y que convenzamos a la gente con tu palabra, con un mensaje simple y claro, que Cristo es el Señor. En tu nombre, Santo Jesucristo. Por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Amén, iglesia.